Buenas tardes, profesora, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la educación contemporánea o escuela nueva. Los integrantes del grupo son Sharon Villanueva Mesías, Yajaira Céspedes Salcedo, Billy Molina Esquivel, Elsa Zárate Pérez, Jean Piero Vallejos Pacheco, Dania Salazar Montes, Mayerly Franco Shaw. Biografía. Edward Claparede fue un neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil, que nació el 24 de marzo de 1873 en Ginebra, Suiza. Desarrolló sus estudios universitarios en distintos países como lo son Suiza, Alemania y Francia, realizando diversos cursos en ciencia, medicina y psicología. Acontecimientos. Segundo tiempo histórico. En 1920 de la educación, escuela nueva y pedagogía moderna. Entre 1870 y 1990 se asisten a un avance en el desarrollo de las ideas pedagógicas que recurren a varios conocimientos en los ámbitos de los estudios sobre la infancia y de la producción de una ciencia de la educación. En el año 1905 publicó Psicología Infantil y Pedagogía. Esta publicación tuvo amplia repercusión. En el año 1912, Edward Claparede fundó el Instituto Rousseau. En el año 1924, Claparede fue uno de los redactores del primer borrador de la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. Edward Claparede fue cofundador de la Oficina Internacional de Educación, ahora órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. Edward estuvo en Brasil y en el año 1930 fue invitado por una exalumna, la educadora Elena Antipov. Y aquí terminó de escribir uno de sus libros más importantes. El libro se llamó La educación funcional. Buenas tardes, continuando con la exposición Concepto de Escuela Nueva. En contestación a la necesidad de una renovación a favor de la autoconformación y la actividad espontánea del infante, poniendo en duda la pedagogía basada en memorización, la competencia y la disciplina, pone hincapié en la independencia y soberanía del infante, la dignidad de la niñez y su costo. El concepto de escuela nueva no tiene relación con un exclusivo tipo de sistema didáctico, sino un grupo de principios que se componen de colegio clásico. Los aportes pedagógicos de Claparede. En la educación, él defendía una educación activa de los niños y apostaba que el juego permitía el desarrollo de la personalidad, así animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí empezar a construir las clases. En la pedagogía, Claparede insiste en la necesidad del estudio para su educación, ya que tiene características psíquicas propias diferentes de las de adulto. Su principal preocupación fue la de conseguir una escuela activa en la que primara la necesidad y el interés del niño, consiguiendo así la creación de un colegio a la medida del alumno. La metodología que propone es un planteamiento de ensayos y errores mediante el cual el niño reconoce la realidad que lo rodea, realiza un tanteo permanente tanto de orden psíquico como físico que le ayuda a acomodarse cada vez en dicha realidad. Entiende que la escuela es vida y en cuanto tal es preparación para la vida individual y social y último fin de la escuela según él. Aportes en la educación de Edward Claparede. Uno de sus grandes aportes es la educación funcional en 1931, que se desarrolla a través de sus trabajos en el laboratorio de psicología experimental que él mismo dirigía en Ginebra. Llegó progresivamente a una concepción funcional de la psicología. En 1906 organizó en su laboratorio un seminario de psicología pedagógica con el objetivo de iniciar futuros docentes en los métodos de psicología experimental de la psicología del niño.
Aportes a la educación. Él propone la convivencia para familiarizarse con los métodos psicológicos de la observación de los niños. Él aporta que la psicología debe centrarse en el estudio del niño. Aporta también que la infancia es un conjunto de posibilidades creativas que no deben ser frenadas. Las necesidades del ser humano de saber, investigar y trabajar son muy importantes en él. La teoría del juguete, que contribuye a entender y comprender esa etapa preescolar y cómo manejar y cómo trabajar en función a las necesidades que surgen en esta etapa. Y un aporte importante que es el eje de la educación. Él dice que el eje de la educación es la acción y no solo la instrucción. ¿Qué nos decía Claparede sobre la función del maestro? Sobre la formación de los educadores, argumentaba que la iniciación en la pedagogía experimental debe enseñar al educador a comprobar mediante la observación y la experiencia el valor de sus medios de investigación de educación a fin de hacerse capaz de dominar los resultados de su acción empleando medidas objetivas. Deseaba ante todo Claparede un trabajo personal, una colaboración eficaz entre maestros y alumnos, un contacto directo con los niños. Así los estudiantes se iniciaban en una ciencia, al desarrollo de la cual contribuían ellos mismos, esforzándose todos en plantear mejor los problemas con objeto de resolverlos mejor. Claparede defendía una educación activa de los niños, animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí empezar a construir las clases. Con las máximas figuras de la Escuela Nueva, Eduardo Claparede, al fundar la paidotecnia o la ciencia del niño, introduce que en ella conocimientos provenientes de la antropometría, que unidos a la psicología y a la sociología le fueron dando respuestas exactas que lo orientaron en sus propuestas educacionales. Él afirma que la tarea esencial de la pedagogía debe estar dirigida a facilitar la adaptación al medio del organismo psicofisiológico del niño. Renovadoras se cree que requiere en la escuela nueva actual. Lo primero sería plantear retos para que el aprendizaje sea significativo y que no podemos dedicarnos exclusivamente a transmitir datos y conceptos para que los alumnos lo memoricen. También sería potenciar el espíritu crítico y el carácter emprendedor, ya que Piaget, quien dijo que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir las que otras generaciones hicieron. Por eso es importante que al menos una vez por semana los alumnos propongan temas de su interés sobre distintos asuntos de su entorno, sobre distintas noticias de la actualidad, para que los debatan, expongan sus opiniones y planteen posibles soluciones. Otra propuesta sería trabajar las emociones. La escuela, por mucho que les pese a algunos, no es un lugar aséptico donde las emociones y los sentimientos no tienen cabida. Más allá también el conocimiento de las materias, o sea, sin desdeñar en absoluto la importancia de los conceptos propios de las diferentes asignaturas, ya se trabaje por materias o por proyectos, debemos transmitir unos valores que doten a los alumnos de las herramientas necesarias para tener éxito académico y vital. Otra propuesta sería integrar las TIC, hacer un buen uso cotidiano y sistemático de la TIC en el aula, ya que es una ventana abierta al mundo que no debe faltar en ninguna escuela. También sería fomentar la lectura. La comprensión lectora es fundamental para acceder al conocimiento, por ello leer debe ser un acto diario en el aula y debe ser un momento compartido entre alumnos y docentes. Por último, fomentar el trabajo colaborativo. El estudio y la adquisición del conocimiento no son exclusivamente una práctica individual y solitaria. El trabajo en equipo, además de ser una herramienta que los alumnos necesitarán tomar en el futuro.
La siguiente pregunta: ¿cómo podemos conseguir que los estudiantes se alejen del aprendizaje memorístico y alcancen una verdadera comprensión de aquello que se les intenta transmitir? En el libro de Gardner, La mente no escolarizada, que se llama así con su título, nos dice que en ese libro, un pequeño resumen, que de este modo, acercándose a las investigaciones más recientes sobre el terreno del desarrollo cognitivo, Gardner acaba